Hola a todos, esta es la presentación de la lectiva 3, síntesis de péptidos. Entonces, la presentación está titulada Fase móvil y fase estacionaria. Está presentada por mi compañero Brian Betín, Cristian Ramírez y quien les habla, José Montero. El contenido de esta presentación lo dividimos en 5 ítems, empezando pues por la introducción, seguido por qué es la fase móvil, posteriormente qué es la fase estacionaria, después unos tipos de fase móvil y fase estacionaria en diferentes cromatografías y por último una conclusión. Entrando a la parte de introducción, entonces tenemos que hablar un poco de qué es cromatografía o como tal, qué es esta técnica. Em, Como primera, digamos, intervención en esta técnica se hizo en 1906 por Twiswist, y básicamente lo que nos dijo es que es una técnica de separación en el cual pues los analitos se van a separar en dependencia de las propiedades polares que tengan. Digamos que es una explicación muy amplia, claramente, pero pues este no es el tema central pues de nuestra exposición el día de hoy, así que pues es como solo la introducción a este tipo de técnica. Adicionalmente, mostramos una imagen de cómo es o cómo es el esquema general de un cromatógrafo. En este caso tenemos el regulador de gas, o en el caso de que sea líquido, pues un líquido, el inyector de la muestra que va a ser analizada. El inyector básicamente es el que le da la velocidad a la muestra para que pase a través de la columna. Y pues toda la parte de la columna cromatográfica normalmente se deja dentro de un horno. En el caso de cromatografías como son las de gases y algunas líquidas que necesitan temperaturas específicas para que tanto los eluyentes como los analitos pues sean capaces de dar esa separación. Por último, un detector, y ya el amplificador lo que nos hace es que esta parte del detector pues la convierta en una gráfica que pueda ser pues básicamente legible por nosotros. La explicación general de fase móvil pues es básicamente que es aquella por donde fluye que fluye a través de la fase estacionaria y por donde van todos o por donde se arrastran todos nuestros compuestos o nuestros analitos a estudiar. Básicamente, o lo importante de esta fase estacionaria, fase móvil, perdón, es que nos da la velocidad, es decir, entre más afinidad tenga esta fase móvil por nuestro analito, más rápida será la velocidad, pues en la que se diluye este tipo de analito, es decir, más rápido saldría. Teniendo en cuenta eso, la imagen nos diría que tiene más afinidad la parte azul debido a que está saliendo pues primero, y posteriormente la parte roja tendría menos afinidad con la fase móvil. Adicionalmente mostramos algunas de las moléculas más utilizadas normalmente, o bueno, más analizadas. Entonces, digamos, el tipo de compuestos tenemos alcanos, alquenos, ésteres, derivados de halógenos, aldehídos y cetonas, em, aminas, alcoholes, fenoles y ácidos carboxílicos. Entonces, pues en polaridad de menor a mayor, pues como sabemos los ácidos carboxílicos poseen una gran polaridad, por lo cual si tenemos una fase móvil con alta polaridad, por consiguiente se va a diluir pues más rápido, digamos, estos ácidos carboxílicos en comparación, digamos, a los alcanos. Estos se quedarían más dentro de la columna, dentro de la fase estacionaria, que se va a explicar un poco más adelante. Y adicionalmente, pues como nos menciona ahí, pues va a tener una mayor o una menor retención. Pasando a la fase estacionaria, tenemos que ya esta no es por donde fluye como tal el analito, sino en este caso es donde se queda, por así decirlo, absorbido el analito, con el fin de que pues eh, al momento de tener una interacción mayor con este tipo de fase estacionaria, pues el analito se quede un poco más en la columna y salga posterior o después de cierto tiempo pues de la cromatografía, con el fin de pues hacer la correspondiente separación. Eh, Claramente, en este caso se tiene que tener en cuenta que como está haciendo lo contrario a la fase móvil, pues la velocidad, digamos, de elusión del mismo será del analito será inversamente proporcional, pues a la afinidad que se tenga con la fase sólida. Claramente, si se adhiere mucho más, bueno, en este caso se absorbe mucho más el analito como tal de detección, pues va a generar que este se demore más y por consiguiente un tiempo de retención mayor, y por consiguiente va a ser el último en salir pues de esta fase estacionaria o pues de la cromatografía en general. Esta fase sólida tiene
se puede generar de muchos, tiene muchas fases como tal de la materia, de estados de la materia, entonces también puede ser sólida y líquida, se va a explicar un poco más adelante pues cuáles son las más utilizadas en dependencia de la cromatografía y normalmente la fase móvil son más líquidas y gaseosas. Claramente cada fase estacionaria y fase móvil se tiene que hacer en dependencia del analito que se quiere pues separar como tal con el fin em, de que no se confundan los analitos o no se creen sobre o traslapaciones en la parte de la gráfica como tal final que nos da pues el analizador. Bueno, ya entrando un poco a hablar sobre pues, lo que serían los tipos de tanto la fase estacionaria o la fase móvil, se puede aquí tener un cuadro el cual pues reduce un poco acerca de algunos tipos de cromatografía, como la cromatografía de absorción, y en el cual tenemos una fase móvil que puede ser tanto gas o líquida. Cuando se utiliza la fase móvil de tipo gas, la fase estacionaria, es un sólido y el soporte pues de esta fase estacionaria es una columna. Ya pues también en una fase móvil líquida, pues la fase estacionaria es sólida, principalmente sólida. Hay algunas veces que son pues geles, pero principalmente se utiliza sólido en este caso y es básicamente puede ser de vidrio o de algún material poroso. Ya también lo que tenemos es la técnica utilizada, pues como cromatografía de absorción, sería la cromatografía líquida en columna o cromatografía líquida de alta resolución. Ya como cromatografía de, de partición, pues se tiene también como fase móvil eh, el gas o líquido. En el gas pues se utiliza una fase estacionaria líquida. El soporte de esta fase estacionaria es una columna y la técnica a la que se hace básicamente referencia es la cromatografía de gases, gas líquido o también lo que sería una fase móvil con fase estacionaria líquida, o sea, ambas, tanto móvil como líquida, como móvil como estacionaria serían líquidas. Y el soporte de la fase estacionaria, pues siempre es una columna. En esta, pues ya se habla más de lo que sería cromatografía líquida de alta resolución. Y en la cromatografía en papel, pues esta se utiliza como fase móvil un líquido, un solvente, como fase estacionaria también un lo que sería un líquido o como es cromatografía de papel, pues un papel y el soporte de la fase estacionaria básicamente es una copa plana, lo podríamos denominar un papel. Ya para cromatografía de intercambio líquido, pues esta fase es totalmente líquida y la fase móvil es líquida y la fase estacionaria es una resina de intercambio principalmente. Mesoporosa también puede ser en algunos casos. Y el soporte de esta fase se conoce como una columna cromatográfica. Ya como cromatografía de permeación, básicamente la fase móvil siempre será un líquido y la fase estacionaria una matriz de polímero. Esta se le denomina cromatografía de exclusión por tamaño. Ya hablaremos un poco más sobre estos tipos, así como lo es la cromatografía en papel, en la cual pues básicamente la fase estacionaria está constituida simplemente por una tira de papel de filtro. La muestra se deposita en un extremo colocando pequeñas gotas de la solución y así pues se evapora el disolvente. Recordemos que el disolvente sería pues la fase móvil y en el cual se hace ascender pues nuestro analito por capilaridad principalmente. Eh, Luego de ello, pues también tenemos otro tipo de cromatografía que es en capa fina.
en la cual la fase móvil es líquida y la fase estacionaria consiste pues en un sólido. En este, pues básicamente la fase estacionaria será un componente polar y el eluyente será por lo general menos polar que la fase estacionaria. Eh, Ahí como lo dice, como se explica pues implícitamente en el texto, lo que es la fase estacionaria, pues puede ser un absorbente como silica gel. Este se pone sobre una placa o columna que se denomina, que es de vidrio o otro soporte, y la fase móvil, pues será un eluyente, un solvente que es menos polar que la fase estacionaria. Y ya para cromatografía de exclusión, esencialmente, pues en este tipo de cromatografía, lo que tenemos es que las moléculas más pequeñas van a penetrar los poros de las partículas que forman el gel. Pues este gel es básicamente la fase estacionaria, que es un relleno de la columna o una superficie porosa, y lo que va a hacer es que las moléculas pues poseen un mayor recorrido y se retarda su avance por la columna. Luego de ello, pues las moléculas de tamaño superior al de los poros solo circulan por el exterior de las partículas, y por lo cual van a pues avanzar mucho más rápido. En este caso, pues no se utiliza una fase móvil per se, sino que puede ser estimulada en algunos casos, pero por sí que esta fase móvil o la cual lo permite la movilización se hace solo por el tamaño de las partículas a separar, también conocido como una cromatografía de tamizaje. Ya para la parte de la cromatografía líquida, pues se tiene en cuenta que la cromatografía líquida, o pues en este caso esta cromatografía líquida, es básicamente una técnica de separación, pues en la cual lo que se busca es pues, separar físicamente distintos componentes. En este caso, la fase estacionaria pues, puede ser alumina, sílice o, o algunos tipos de resinas, las cuales permiten intercambio iónico. Ya para la fase móvil tenemos que pues será un líquido o una mezcla de varios líquidos. Entre estos podemos encontrar el hexano o una mezcla entre agua y metanol. Esto pues dependiendo de las características de la muestra que vayamos a utilizar. Cabe recalcar pues que esto es una técnica de separación y en este caso buscamos es que haya una afinidad electrostática entre la fase estacionaria y la muestra para poder ir separando, como mencioné anteriormente, la muestra en distintos analitos. Ya para la parte de cromatografía de gases, pues esta ya es una técnica ya mucho más especializada en el cual se volatiliza la muestra y esta muestra va a pasar a través de una fase estacionaria, la cual va a ser por lo general un líquido o un sólido, y esta muestra va a ser transportada por la fase móvil, el cual va a ser un gas inerte, y este gas inerte no actúa con el analito. Esto es una parte muy importante en la cromatografía de gases, que es que la fase móvil no tiene ningún tipo de interacción con el analito. En su caso, en la fase estacionaria sí tiene interacción con el analito, o pues en cuyo caso se ve una absorción de la fase estacionaria por el analito y así poder hacer más pues la separación de la muestra como tal. Y ya para la cromatografía de líquida de alta eficiencia, que es básicamente el HPLC, en este caso, pues se cuenta con una fase estacionaria, la cual igualmente va a estar constituida por un sólido o un líquido, en este caso es de baja polaridad, por el tipo de muestra, y la fase móvil, pues va a ser un líquido de alta polaridad. Ya para finalizar la presentación, pues tenemos la parte de las conclusiones como tal de toda la diapositiva. Iniciando con la primera conclusión que tenemos es pues, que la cromatografía es una técnica de separación de gran aplicación debido pues, a sus diversas configuraciones para el estudio de analitos con diferentes características. Posteriormente a esto se hizo una conclusión para lo que sería la fase móvil y una para la fase sólida.
En el caso de la conclusión para la fase móvil, tenemos que pues, la fase móvil ayuda al paso de la muestra a través a través de la columna, esto con el fin de generar una separación de la misma en dependencia a las distintas, independencia a las distintas afinidades que pues presenta o posee la fase móvil frente a la muestra. Y para finalizar, tenemos que la fase sólida es la encargada de retener los analitos presentes en la muestra